Avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí al aire como cada lunes o casi cada lunes, transmitiendo Solo Negocios Radio a través de Radio Mexicana, el 1300 AM, nuestras noticias, y pues también por las redes sociales. Recuerden que pueden ver el programa a través de Facebook, a través de las páginas de Solo Negocios Radio y de Radio Mexicana, y también ahorita en un momento aquí yo lo comparto a través de la página de CONAFI, donde con gusto ahí pueden dejarme cualquier mensaje o cualquier comentario. Y pues, ¿de qué vamos a hablar ahora? Hoy traigo algunos temas diversos, vamos a llamarlos así. Traigo algunos temas diversos de lo que me han preguntado en estos días en la oficina, en esta última quincena, ya que la semana pasada no estuvimos aquí con ustedes, fue puente, celebrándolo el 20 de noviembre, y traemos algunos pendientes. Voy a dejar el tema más largo para el final, que es ahorita lo que viene siendo el SAT, lo que está haciendo el SAT con el riesgo fiscal, que le estamos empezando a llamar en la parte de los contadores. ¿Cómo podemos conocer o qué tenemos que cuidar para medir nuestro riesgo fiscal en las empresas? Ese va a ser el tema central del programa el día de hoy, y lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Primero que nada traigo aquí algunos, diríamos, avisos o temas menores, que bueno, a veces esos temas menores nos vamos más largos, ¿no? Algo de lo que me preguntaron estos días bueno, ya se está publicando las reformas para el año que entra, qué viene, qué hay. Eso lo voy a dejar en cuanto tengamos ya todo resumido. Prácticamente hay algunos cambios muy pequeños en cuanto al reciclo, es donde viene lo principal de la reforma fiscal o de las reformas para el año que entra, de la ley de ingresos para el 2025. Vienen algunos cambios en el régimen simplificado, en donde pues pasan a convertirse en pagos definitivos el ISR que pagan de manera mensual, algunas cosas. Lo que me preocupa de todo eso es que están aumentando los ingresos fiscales, que el gobierno federal sí tiene pensado un incremento en los ingresos, en la recaudación, ¿verdad? Entonces, híjole, pues eso nos da de qué pensar, porque ¿cómo le haría o cómo le va a hacer el SAT para tener un incremento en la recaudación si seguimos con los mismos impuestos en teoría y seguimos con las mismas tasas de impuestos? Pero bueno, ahorita vamos a ver ese tema. Otro tema, y eso es porque una persona por ahí me preguntó, una mala práctica, y es relativo al Seguro Social, relativo a cómo le puede hacer las personas que se quieren pensionar, pero que por alguna razón dejaron de trabajar. Es un tema muy común, es un tema muy recurrente, y voy con lo de la mala práctica, porque hasta la fecha es una mala práctica el que acuden con algún amigo, algún conocido, inclusive en internet se anuncian muchas personas que lo que hacen es que te dan de alta en una empresa para que sigas cotizando, te reactives tus semanas que tienes ahí de cotización en el Seguro Social, y luego te puedas jubilar. Y entonces les decía que el año pasado, bueno, ya venía, pero el año pasado hicieron unas modificaciones en las modalidades en las que puede uno cotizar ante el Seguro Social. Los empleados, los trabajadores, cotizan en el régimen obligatorio, ¿sí? Así se llama, el régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Por qué es obligatorio? Precisamente porque ahí no es opcional. El empleado no le puede decir al patrón: oye patrón, ¿sabes qué? Yo el Seguro Social ni lo uso, no me gusta, yo tengo un amigo doctor, o tengo gastos médicos, o lo que tú quieras, no me des de alta en el seguro, mejor págame a mí ese dinero.
no se puede. Y también si un patrón te dice a ti como empleado, ¿sabes qué? No te voy a dar de alta en el seguro porque mejor te voy a dar, tampoco se puede. Es un régimen obligatorio. De hecho, un requisito para hacer deducibles los pagos de la nómina o el sueldo que le damos a nuestros trabajadores, pues es que estén dados de alta en el seguro. Si nuestros trabajadores no están dados de alta en el seguro, no va a ser deducible la nómina. Entonces desde ahí tenemos que partir todos los patrones. Ahorita comentando por ahí con los contadores, pues esta es una de las complicaciones en México. Nosotros los que estamos aquí en la frontera vemos como en Estados Unidos es bien fácil hacer deducible todos los gastos. Sencillamente yo contrato a alguien y casi nomás por pagarle ya es deducible, y todavía le pregunto que cuánto, o sea, hay varias modalidades de retención de impuestos que les puedo hacer, porque la obligación del empleado, sí, allá, pero eso es en Estados Unidos. Aquí no, aquí la obligación es del patrón, tanto darlo de alta en el seguro como retenerle sus impuestos sobre la nómina, y peor aún, nos convertimos en responsables solidarios de que se paguen esos impuestos, de que el empleado pague esos impuestos. Pero más peor aún es que si está mal calculada la nómina, si no está retenido, si no está dado de alta el empleado en el Seguro Social, si no se le retuvieron sus impuestos, ¿sí? Si no se le timbró su recibo de nómina, entonces esa nómina no va a ser deducible. Y precisamente comentábamos, ¿verdad? O sea, qué triste es que aquí en México nos ponen muchas trabas para hacer deducibles los gastos. Eso conlleva otras cosas como que, pues que muchos empresarios andan viendo ahí las mal llamadas estrategias fiscales, o andan viendo qué pueden hacer pues para poder deducir gastos que a veces son gastos reales del negocio, pero no los pueden hacer deducibles porque por una u otra razón no cumplen los requisitos que se necesitan. Por ejemplo, en la nómina me ha tocado, y es muy común ahora, que das de alta a un empleado, pero el empleado no te da su constancia de situación fiscal, no se sabe con qué domicilio está registrado en el seguro y no le puedes tú timbrar la nómina porque hay un error en sus datos, ¿sí? Hay muchas herramientas en el mercado que te pueden conseguir los datos de los empleados, si se puede, y lo principal es llevarlo al SAT, vas a perder una hora, y entonces el empleado ahí de manera presencial puede tramitar su constancia de situación fiscal, y ahorita hay muchas facilidades para eso, y entonces vas a tener los datos correctos. Lo cierto es que muchas veces los patrones le dicen al empleado, ¿sabes qué? Vete al SAT, revisa, tráeme tu constancia, solicita tu constancia y te la traes, y el empleado no va, casi lo tenemos que llevar de la mano para que lo haga. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Pues que esos gastos no sean deducibles para nosotros como patrón. Pero eso es lo principal, porque pues no los puedes timbrar, no los puedes hacer deducibles. Y tristemente me he tocado últimamente con empresas todavía a estas fechas. El otro día me habló una empresa diciéndome, oye, tengo un problema, necesito su ayuda porque tengo como 6 meses que no timbro los recibos de nómina. Y yo así, ¿cómo que no timbras los recibos de nómina? O sea, no estás haciendo deducibles las nóminas, no las puedes hacer deducibles, entonces ahí tienes un problema enorme. Pero son de las trabas que nos pone la autoridad en ese afán de regularnos. Yo insisto que nos sobreregula. Y entonces aprieta tanto a los contribuyentes que pues como lo aprietas y por las manos, así por los dedos se te salen, ¿verdad? Porque entonces empiezan a buscar una manera de cómo le hago para sustituir esos gastos que el SAT me pone muchas trabas para hacer deducibles. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque empiezan con las estrategias fiscales, empiezan con todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, regresándome un poquito, estábamos hablando de la cuestión del seguro social. Dijimos que los empleados están obligados a a que los patrones los registren en el Seguro Social y les haga sus retenciones de impuestos. Hay algunas opciones, por ejemplo, el patrón en algunos casos puede optar por pagarle la cuota obrera del Seguro Social y la puede hacer deducible, pero tienen que cumplir algunos requisitos, ¿no? Pero sin embargo el impuesto sobre las rentas de los empleados. Entonces, ese es el régimen obligatorio. Todos los empleados están en ese régimen. Pero ¿qué pasa con las personas que están buscando su pensión, sobre todo quienes se dieron de alta en el Seguro Social antes de 1997, de junio del 97, que es donde cambió la ley? A partir del 1 de julio del 97 para acá existe una nueva ley del Seguro Social. De hecho, así todavía se conoce como la nueva ley del Seguro Social, que ya de nueva pues no tiene nada, ¿no? Ya tiene más de 28 años, ¿no? Y estaban los que nos dimos de alta, en mi caso,
Yo estoy en esa ley anterior, los que nos dimos de alta con la ley anterior. Los que se dieron de alta con la nueva ley, únicamente, fíjense, únicamente se pueden jubilar con el dinero que junten en su Afore. Acuérdense que el Afore es podríamos decir que es un plan privado de retiro, donde el patrón mete el dinero y tú tienes la opción de meterlo. Los que estamos registrados en la ley anterior, pues no, ahí todavía no, dependemos de los planes del Seguro Social, prácticamente de pensiones, ¿sí? Donde nos va a pensionar, donde nosotros pagábamos una parte de nuestro salario para ese fondo de pensiones, y no depende de lo que juntemos, sino más bien depende de los requisitos, como tener un número de semanas cotizadas, llegar a la edad adecuada y cosas en ese sentido. Y ahí hay algunas reglas. Una de las reglas es pues que tienes que estar vigente cuando te jubiles, ¿verdad? O sea, tienes que tener tus derechos vigentes para poderte jubilar. Y te vas a jubilar con el salario promedio, fíjense qué bonito, de los últimos 5 años que hayas cotizado. Entonces, si yo me puedo jubilar por cesantía a los 60 y por vejez a los 65, entonces los últimos 2 años que trabajé, y luego a lo mejor los anteriores 13 fueron hace 5 años o hace 8 años, no le hace, se suman, se promedian y con eso me jubilo. Pero la cuestión es que tienes que estar vigente en el Seguro Social, y ahí es a donde yo iba ahorita, ¿no? Muchas personas todavía buscan y dicen, oye, la mala práctica es dame de alta como empleado para poder tener esa vigencia y poder estar en el régimen obligatorio y poderme jubilar. Y luego, bueno, vamos a suponer que sí estás trabajando o lo que sea. Después viene la modalidad 40, que de hecho me preguntaban ahorita, alguien me dijo, pues habla de la modalidad 40 precisamente en el seguro por eso. La modalidad 40 es que cuando por alguna razón dejas de trabajar, pero todavía no llegas a la edad de jubilación, tú puedes registrarte, vamos a llamarle de manera voluntaria en el régimen obligatorio, vamos a llamarlo un poquito así, es decir, yo pago directamente mis cuotas de Seguro Social para poder mantener la vigencia en el Seguro Social, aunque no esté trabajando, y yo los pago de manera directa. Aquí el problema pues es de dónde sale el dinero para pagarlos, ¿no? En este caso podría aplicar muchas veces cuando pues una de las dos partes, por ejemplo, se casa, deja de trabajar, depende de otra persona, pues le pagan, ¿no? O etcétera. Entonces eso es muy común. Entonces mucha gente lo que decía es dame de alta con un patrón, un conocido, me das de baja y luego yo sigo continuando la modalidad 40. Pero eso está mal, es una mala práctica. Vamos a una pausa y les platico por qué. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria y ahorita estamos tocando algunos temas. Bueno, en este caso estoy hablando de lo del Seguro Social. ¿Cómo le están haciendo los empleados o las personas físicas para poder cotizar en el Seguro Social y poder tener derecho de jubilarse? Estoy hablando en específico de quienes estuvieron cotizando en la ley anterior, la del 97, de antes del 97, y que pueden jubilarse con un salario promedio de sus últimos 5 años, que por lo general es una jubilación mayor que quienes están cotizando en el Afore, ¿no? Aparte que como quienes estamos en esa ventaja de haber empezado a trabajar desde antes del 97, pues tenemos quizás más semanas acumuladas, más montos acumulados y tenemos ahí un poquito. Que al final de cuentas, lo único que interesa son las semanas que tenemos acumuladas y el salario de los últimos 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas personas? Bueno, dicen, ¿sabes qué? Me voy a reactivar un año y luego me voy a la modalidad 40, donde yo pago un salario como si estuviera trabajando, pago el costo, o sea, hay unas tablas ahí de que te dicen cuál es el costo, el costo mínimo y el costo máximo, pago ese tope y entonces lo que están haciendo es que están acumulando semanas y acumulando salario promedio
para poder tener acceso a una jubilación mayor. Eso es lo que hacen muchos. Entonces, pero para poder darte de alta en la modalidad 40 tienes que haber estado trabajando por lo menos durante el último año, o no tener más de un año de estar trabajando, ¿verdad? Haber estado cotizando con algún patrón. Entonces muchas personas van y le piden a alguien que se dé de alta. Y malamente dicen, no, yo te pago lo que te cuesta el seguro social. Y les decía, y todavía hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Y dicen, ok, te cobro lo que me cuesta el seguro social y te ayudo. Oye, pero no consideran que el salario del empleado genera un impuesto sobre la renta. ¿Quién paga ese impuesto sobre la renta sobre un salario que no existe? Pues lo tendría que pagar la persona beneficiada, ¿no? Generas un impuesto sobre nómina, generas Infonavit. Entonces eso sale muy caro porque le cargas todos los costos que conllevan tener un empleado, que como yo les he dicho en otros programas, pues ahorita son más del 30%. O sea, tener un empleado que le pago 10,000 pesos al mes, por poner un número en ejemplo, pues a mí me va a costar 3,000 pesos adicionales, que es el 30% en todas las cuestiones de cuotas de previsión social, impuestos sobre nómina y demás. O sea, la nómina aquí en México es muy cara, ¿verdad? Estoy considerando un 30% para el patrón y más aparte el impuesto que paga el empleado, el impuesto sobre la renta que paga el empleado por haber recibido ese salario. Entonces, pero esto es una mala práctica, y aparte de ser una mala práctica, muchos todavía no la llevan a cabo adecuadamente y el pobre patrón queda cargando con costos adicionales por tener un empleado que ni siquiera es su empleado, ¿no? Si te llega a detectar el seguro social, pues te va a poner unas multas muy fuertes y demás. Entonces no lo hagan. O sea, la modalidad 40 está muy bien para quienes sí cumplen con los requisitos, que están trabajando, que dejaron de laborar, o algunos dicen, bueno, pues me meto a trabajar en algún lugar, no le hace que yo ya esté en una edad mayor, me meto a trabajar de lo que sea para activar mi vigencia. Entonces eso sí es válido si realmente estás trabajando. Pero bueno, a lo que voy es que existe otra que es la modalidad 10. Ya se las he platicado aquí, pero todavía tenemos mucho desconocimiento de la modalidad 10. La modalidad 10 es el famoso seguro para el autoempleo. Es decir, si yo ya no estoy cotizando con nadie, yo ya no estoy como empleado de nadie, ya no estoy en el régimen obligatorio, ¿de qué vives? O sea, al final de cuentas tienes que vivir de algo, a menos que estés viviendo de tus rentas, como dicen, ¿verdad? Entonces, tú te puedes registrar en la modalidad 10, en donde tú le dices al SAT, entras al Seguro Social, muy sencillamente llenas un pequeño cuestionario de 8 preguntas, 10 preguntas, donde te va a pedir tu domicilio, te va a pedir tus datos personales, te va a pedir la actividad a la que realizas en la zona económica donde estás, si es la frontera o el resto del país, y te va a hacer el cálculo de tu pago del Seguro Social, como si fueras un empleado. Vas a pagar exactamente lo mismo que paga un empleado, pero con el beneficio de que te va a preguntar que si quieres pagar de manera opcional el Infonavit, que es un 5%, y te vas a ahorrar el impuesto sobre nómina, que pues estamos hablando de otro 4% más o menos. Nada más con el Infonavit y el impuesto sobre nómina ya te estás ahorrando un 9%, pero aparte pues no estás pagando el impuesto sobre la renta, porque aquí el Seguro Social no tiene nada que ver con el SAT, no te pregunta nada, ¿no? Entonces, de esta manera tú te activas como empleado independiente. Esto se supone que es para las personas, hay muchos vendedores, muchos que tienen un taller mecánico, que son costureros, carpinteros, plomeros, que trabajan de manera independiente. Entonces aquí lo que más les recomendamos es que se den de alta en la modalidad 10. Eso va a generar, primero, que tengas acceso a una jubilación, estés cotizando para jubilarte. Si estás en la ley anterior de antes del 97, vas a seguir cotizando semanas y te va a preguntar qué salario estimas ganar. Entonces ahí tú dices, oye, pues yo quiero jubilarme con un salario muy alto. Bueno, pues ponle que ganas el tope, ¿verdad? Que son las 25 unidades de medida. Y si a lo único que quieres es estar cotizando para tener servicios médicos, pues te puedes ir al mínimo, que es un salario mínimo. Ahí la idea es que sea un salario, pues de acuerdo más o menos a lo real. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tener una incapacidad por enfermedad general o por accidente que tengas dentro de las actividades que estás haciendo, el seguro te puede incapacitar.
te puede pagar las incapacidades. Entonces es un beneficio, es una póliza de seguro, es como tener asegurado tu carro, ¿verdad? Pero en este caso te estás asegurando tu trabajador independiente. Aparte, puedes asegurar a tus beneficiarios, es decir, tu esposa, tus hijos, tus padres, que en la modalidad 40 no puedes, en la modalidad 40 es únicamente para ti. Entonces el tener acceso a tener todas las prestaciones del Seguro Social, tener la opción de inclusive estar pagando Infonavit directamente, yo creo que para todos los que trabajamos de manera independiente, que somos nuestros propios patrones, pues nos conviene bastante, ¿no? Entonces es muy fácil, busquen ahí, googleen en modalidad 10 o seguro de autoempleo, se meten a la página del Seguro Social, ahí van a ver una parte donde dice patrones y demás, empleados, y ahí lo localizan, y yo se los recomiendo mucho. Va a ser un beneficio importante, no es deducible como un gasto, porque pues es un gasto personal, pero sí te va a dar la seguridad de que tienes el seguro social, de que estás cotizando para tu pensión, de que inclusive te pueden incapacitar en caso de tener alguna enfermedad. Entonces, pues yo se los recomiendo, ampliamente, no anden ahí buscando quién los da de alta del seguro en la modalidad 40. La modalidad 40, como les dije, está muy bien para quienes están trabajando y dejan de trabajar y quieren continuar con su vigencia de derechos y seguir cotizando para poderse jubilar. Pero no busquen que alguien los dé de alta, eso está mal, se pueden meter en problemas al patrón por hacerlo, aparte es muy costoso y no es lo adecuado, no es lo correcto. Entonces, bueno, este era uno de los temas que yo les quería platicar el día de hoy, que no quiero que se me pase, puesto que todavía hay algunas dudas, me han estado preguntando varias personas por él y demás. La otra parte que quiero platicar es que pues ya estamos prácticamente, se está terminando el mes de noviembre, nos queda una semana. Poquito más de una semana, pues ya prácticamente 6 días, 7 días. No, estamos allá 25 y noviembre tiene 30 días, así que nos quedan 5 días del mes, ¿verdad? Ya para el siguiente fin de semana ya vamos a estar en diciembre. Aquí la cuestión es cómo están preparando sus cierres como empresarios. Y no nada más como contadores, o sea, los que son contadores pues ya deberán de estar tomando sus medidas necesarias para hacer el cierre del ejercicio. Aquí la cuestión es tú, empresario, cómo estás preparando tus cierres. Una es, ya hiciste tu aguinaldo, ya sabes cuánto vas a pagar de aguinaldo, algunos ya los empezamos a pagar, otros lo están pagando apenas, otros pues apenas están viendo cuánto va a ser, otros ni siquiera tienen una idea de cuánto van a pagar. Hay mucha inquietud con que si el aguinaldo se va a ir a 30 días, o no, y que si este diciembre ya tengo que pagar los 30 días, lo cierto es que sería ilógico que ahorita en estos días se autorice o se modifique la ley para que el aguinaldo se vaya a 30 días y lo apliquen en este mes, sería algo, pues imagínense, ponerles medio mes de nómina a todas las empresas, pues sería ilógico. En dado caso de que se apruebe, pues se irá quizás al año que entra, el 2025, o una propuesta que hay es que vaya siendo gradual el aguinaldo de 30 días, porque subirlo de golpe de 15 a 30 días, pues es un impacto fuerte para el empresario, pero también es un costo fuerte en cuanto a seguro social, porque se paga seguro social por el aguinaldo. Entonces, si nos van a dar más aguinaldo, vamos a pagar más seguro social, tanto los patrones como los empleados. Entonces, algo que tenemos que estar conscientes, que no nada más son beneficios, qué padre, el empleado va a recibir más, pero pues imagínense a todos los pequeños negocios, a todas las pymes que tienen un empleado, 2 empleados y que a duras penas le van pagando su nómina semanal y que de repente le digan ahora el aguinaldo son 30 días, es decir, que en el año vamos a pagar 13 meses de sueldo. Está canijo, ¿verdad? O sea, es un mes más adicional. ¿De dónde va a salir para pagarle el aguinaldo al empleado? Pues va a salir de los precios. Otro problema que nos genera es que cuando queremos provisionar, es decir, voy a ir guardando para el aguinaldo, en las personas morales no hay ningún problema, pero en las personas físicas, recuerden que pagan sus impuestos sobre la renta en base a lo que se llama flujo efectivo, es decir, lo que yo cobro menos lo que yo gasto para el SAT, eso es una ganancia por la que tengo que pagar impuesto. Pero a veces yo digo, oye, de lo que yo cobré y gasté me sobró podría ser una ganancia, pero yo quiero provisionar una parte para pagar el aguinaldo, o sea, esa no es mi ganancia, sencillamente lo voy a pagar más adelante, tengo que provisionarlo. Entonces, pues muchas veces al hacer esos ahorros para comprar un activo, para pagar aguinaldos o para una inversión,
pues me generan un impuesto a pagar. Entonces eso nos descontrola mucho a las personas físicas y aparte, pues imagínense todos los pequeños contribuyentes. Pero bueno, ya veremos el año que entra si se autoriza o no se autoriza. Por lo pronto, hasta el momento no está autorizado el aguinaldo de 30 días, es un rumor. Hay una propuesta, se está analizando la propuesta, pero no está autorizada. Entonces vamos a ver de aquí al finales de año qué puede suceder y cuáles serían las reglas en su caso para algo así. Ojalá si se llega a hacer, o sea, si esto ya es inminente, pues lo hagan paulatinamente, no lo hagan de golpe, porque va a ser 100% inflacionario. O sea, los precios tienen que subir porque de algún lado va a salir el aguinaldo y aparte va a subir el pago del impuesto sobre nómina, va a subir el pago del seguro social, o sea, toda la parte que paga el patrón, pues se nos va a elevar. Entonces tenemos que estar conscientes. Entonces una de las cosas para el cierre es, bueno, tienen su aguinaldo, ya tienen sus activos fijos, sus depreciaciones, sus cuentas, o sea, platiquen con su contador ahorita entre noviembre y diciembre, no se esperen hasta la declaración anual o no se esperen al año que entra, porque ya el año que entra, pues ya, o sea, a veces una estrategia, a veces es gastar, o sea, invertir en algo, comprar mercancía, cuando eres persona física, cuando eres persona moral, o sea, ¿qué puedes hacer para que tus impuestos sean justos? No te estoy diciendo que no pagues impuestos, pero como empresario, si traes algún proyecto de expansión, si te conviene de una vez empezar a hacerlo, o sea, ¿qué puedes hacer? Que tus cuentas estén bien, que tengan toda la información, que no te falten complementos de pago. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto en el siguiente segmento, ¿no? ¿Qué herramientas vas a utilizar para hacer el cierre desde el punto de vista del empresario, pero también desde el punto de vista del contador? Porque el contador, acuérdense, que tiene la información, como le decimos, a toro pasado, es decir, y el siguiente mes. Y tú para hacer el cierre lo tienes que hacer en noviembre y en diciembre. Si el contador se da cuenta en enero, ya no puede hacer nada. Ya lo que se hizo en diciembre, ya se cerró el ejercicio. Hay algo muy importante que es las facturas canceladas. Ahí está en la ley, no puedes cancelar facturas del ejercicio anterior máximo hasta la fecha que presentas tu declaración. Entonces ojo con eso. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, buenas tardes, ya estamos a la mitad del programa, Solo Negocios Radio. Es un gusto que me estén escuchando, quienes me leen, me ven aquí en las redes sociales o quienes me escuchan a través del 1300 AM Radio Mexicana. Es un gusto, mi nombre es Guillermo Soria y pues bueno, estamos platicando algunos temas diversos, le llamaríamos en cuanto a la parte fiscal, como les comentamos ahorita, la parte del seguro social. Ahorita tocamos lo del cierre, ya se están preparando para el cierre y lo que quiero dejar para el siguiente programa es qué viene para el próximo año, que el boquete fiscal que tiene el gobierno federal es muy grande. Entonces ellos están tomando dos medidas. La primera medida es, bueno, hicieron recortes en su presupuesto de egresos, que por cierto se aprueba de aquí pues todavía falta unos días, creo que el 15, 14 de diciembre es donde lo van a aprobar, ahorita está en análisis, y la parte de los ingresos. El presupuesto del gobierno es como el presupuesto de cualquier negocio. Tú tienes ciertos gastos y tienes que tener el dinero para cubrir esos gastos, ¿sí? La diferencia es que aquí el gobierno pues se supone que debería de salir tablas, ¿verdad? Pero también tiene que hacer inversiones en carreteras, en escuelas, en hospitales, en cosas así, no únicamente su gasto corriente, que el gasto corriente pues es la nómina de muchas, de todas las secretarías, Secretaría de Seguridad, de Salud, etcétera. Tiene gastos corrientes, pero también tiene inversiones, entonces tiene que revisar de dónde va a sacar el dinero para cubrir esos gastos. Entonces, ¿qué hace? Pues lo principal es cobrar impuestos.
y la otra parte pues es endeudarse. Ya vimos que pues, si se ha endeudado, se están autorizando deuda, ha crecido la deuda, precisamente ahorita en la pausa estaba leyendo un artículo en donde el costo de la deuda de México pues sí nos está afectando en los egresos que tenemos porque se pagan muchos intereses. Eso ha seguido aumentando, por alguien decía la administración anterior no se iba a endeudar, pero al final de cuentas sí se endeudó y ahorita sigue, de hecho al finalizar el mes, hace par de meses todavía una emisión de deuda, ahorita se han realizado emisiones de deuda. Ok, pero entonces ¿qué está haciendo el gobierno? Sabe el gobierno que no se debe de endeudar, lo sabe y lo está evitando, pero entonces si no es deuda, ¿de dónde voy a conseguir dinero para cubrir los gastos que genera la administración del gobierno? Pues muy sencillo, de los impuestos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Si no hay nuevos impuestos, porque en realidad pues, poner nuevos impuestos sería irnos como la época Santana y poner impuestos porque tienes un perro, porque ya tenemos impuestos por tener un carro, ya tenemos impuestos por tener una casa, ya tenemos impuestos por tener empleados, tenemos que pagar un impuesto sobre la nómina. Entonces, por poner gasolina, tenemos impuestos especiales por consumir cigarros, refrescos, chocolates, postres, tenemos impuestos por todos esos pequeños lujos que nos damos, el alcohol, olvídense, tiene impuestos enormes, o sea, tenemos impuestos por ganar dinero, tenemos impuestos por ganar dinero y tenemos impuestos por usar ciertas cosas. Entonces, o sea, cuando el gobierno ahora nos dice, no, es que no vamos a generar nuevos impuestos, pues ya estaría, ¿no? O sea, no hay de dónde generes nuevos impuestos. Ya tendríamos, y ni quiero pensar en voz alta aquí o poner ejemplos porque capaz de que toman las ideas, ¿no? Pero lo cierto es que ya no hay de dónde poner nuevos impuestos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para incrementar su recaudación? Para mí, ahí sí les voy a dar una idea, la respuesta sería muy fácil. Hay mucho comercio informal, mucha gente que no paga sus impuestos, que trabaja de manera informal. Es muy común que tú vas a una tienda que aparentemente es comercio formal y le dices, ok, quiero la factura. Ah, es que si te doy factura te tengo que cobrar el IVA. Oye, entonces quiere decir que si no me das factura ese ingreso no lo vas a reportar. Quiere decir que no vas a pagar impuestos sobre este ingreso que estás teniendo. Eso es los que son, yo les llamo, pues semiformales, ¿no? Porque aparentemente es un comercio formal, pero que no declara todos los ingresos que tiene. Pero aparte están los que son 100% comercio informal, es decir, ni siquiera están a veces registrados en el SAT. Entonces, si a mí me preguntas qué tendría que hacer el gobierno, pues atacar a todo el comercio informal. Existe el régimen simplificado de confianza, que dicen últimamente que ya de simplificado no tiene nada, que ya es el régimen complicado y de desconfianza, porque pues sí es cierto, ahorita con las reformas que se acaban de dar, cada vez está más complicado, hay muchas reglas, que si te sacan, que si no te sacan, que si ahora es definitivo, que si no es definitivo, que si los montos límite, que si la actividad eres de actividad agrícola, etcétera, ¿no? Entonces ya hay muchas reglas en el régimen simplificado, pero es un beneficio, que puede ser caro, si tú tienes muy poca utilidad, a lo mejor no es el régimen adecuado, pero lo cierto es que muchos de los que están en el comercio informal tienen mucha utilidad. ¿Por qué? Pues porque todo lo que le hacen lo hacen ellos, es como un autoempleo, ¿no? Lo que ganan, lo ganan ya directamente, entonces por lo general tienen utilidad. Muchos son prestadores de servicios, mecánicos, herreros, plomeros y demás, que andan trabajando en las casas y demás, y entonces pues en la casa, ¿quién les va a pedir una factura? Pues no declaran. Lo correcto es que deberían de declarar esos ingresos. Ahora están teniendo un problema muy grande porque ahora con los aparatitos que hay para poder cobrar con tarjeta de crédito, piensan que no pasa nada, le andan cobrando a sus clientes con tarjeta de crédito. Ahora ya he visto que hasta los que venden cosas por Facebook te aceptan la tarjeta de crédito, y bueno, pues esos ingresos que estás depositando los debes de declarar, ¿sí? Debes declarar todos, los deposites o no, pero el problema va a ser ahora que si depositas ese dinero, pues el SAT te va a detectar más rápido. Entonces, para mí, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Enfocarse en todas esas personas que están en el comercio informal, que no están pagando impuestos, que la verdad es una parte muy grande de nuestra economía, y que las empresas que sí pagamos impuestos
cargamos con esa carga de social, del seguro social, de inclusive de infraestructura de la ciudad, porque para que, como les decía ahorita hace rato, ¿para qué se pagan los impuestos? Pues para obtener servicios y que el gobierno pueda pagar la infraestructura de la ciudad. Pero si la mitad de los contribuyentes no paga impuestos, pues entonces la otra mitad está pagando las calles, pagando la policía, pagando los hospitales, pagando los semáforos, pagando el alumbrado público, pagando todo. Y los que no pagan impuestos, pues qué padre, ¿verdad? Nos quejamos que el gobierno no funciona, que no sé qué, pero no aportamos. Yo veo muchas personas que inclusive están a favor del gobierno actual y demás, pero andan viendo cómo hacerle para no pagar impuestos. Entonces yo creo que no es justo, ¿no? O ven al empresario como el malo, cuando el empresario es el que paga impuestos, pocos o muchos, pero es el que paga impuestos, que genera trabajo y demás, que está en la economía formal, vaya. Entonces aquí es donde tenemos este problema, pero bueno, regresándonos un poquito a esto, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? Está apretando las tuercas de los que ya pagan impuestos actualmente. ¿Sí? Está apretando las tuercas de los que estamos formalmente registrados en el comercio, en lugar de estar viendo a los que no están pagando impuestos. Eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo le está aplicando o qué podemos hacer entonces? Y precisamente yo la semana pasada, ya saben que una parte del negocio de CONAFI es la parte de los sistemas. Tuvimos una presentación, vinieron a hacer esa presentación de cómo el gobierno, cómo está utilizando la inteligencia artificial para analizar tus operaciones, para analizar todo lo que hace tu empresa, en qué gasta, cómo gasta, qué facturas cancelan, todo ese hace un análisis y hagan de cuenta que al SAT se le prenden foquitos, ¿no? Oye, esta persona está cancelando muchas facturas, ¿qué porcentaje de sus facturas las cancela en el mes? Pum, les prende foquitos. Oye, tiene muchas devoluciones, pum, les prende foquitos. Oye, los gastos que vienen en las facturas, pues no, están raros, ¿no? Entonces, el SAT está utilizando la inteligencia artificial para analizar los hábitos de los contribuyentes, ¿sí? Oye, esta factura se sale de lo que normalmente compra, pum, le prende un foquito. Y luego empieza a revisarlos, ¿no? Entonces ya la inteligencia artificial inclusive puede analizar la deducibilidad de los contribuyentes, de los comprobantes, perdón. Es decir, ya no nada más es ver que si estás gastando poco o mucho, sino ya con inteligencia artificial podemos ver en qué estás gastando y si lo que estás gastando va de acuerdo con tu actividad comercial y puede o no puede ser deducible. El problema de esto, de que el SAT esté utilizando la inteligencia artificial, pues es que pues les toma minutos hacer una auditoría, así minutos, por no decir segundos, hacer una auditoría y determinarnos diferencias. Entonces, a lo que voy es, si el SAT ya lo está haciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros los contribuyentes? Y precisamente es por eso que nosotros pusimos este análisis, esta presentación que tuvimos, y traigo algunos datos, por ejemplo, estos de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y cómo el SAT está haciendo ciertos cruces de información. Por ejemplo, revisa los ingresos anuales declarados los ingresos de la declaración anual contra tus ingresos facturados. Eso es muy clásico y llegan muchas invitaciones y el SAT está diciendo, oye, tú declaraste que en el año tuviste 20 millones de pesos de ingresos, aquí está tu declaración anual, pero si yo reviso y sumo todas las facturas vigentes del año, resulta que tienes 21 millones de pesos. No me cuadra tu información, entonces, pum, te mando una invitación para que me compruebes y si no, te determino un impuesto que me debes. ¿Saben cuál? La mayoría de las veces que hemos analizado por qué pasa eso es porque hay facturas que se debieron de haber cancelado y no se cancelaron, porque alguien se equivocó y facturó doble. Antes, hace algunos años, cuando hacíamos las facturas en papel, pues no pasaba nada. Yo hacía una factura, me equivocaba, pues le ponía cancelado, algunos las rompían y no debíamos de romperlas, teníamos que tener las originales, pero le ponía cancelado y la autoridad decía, mientras tú tengas la original y todas las copias, no pasa nada, guárdalas junto con tus facturas y se acabó. Ahora no.
me tiene que autorizar mi cliente que yo le cancele una factura. Oye, pero esa factura ni siquiera se la hiciste llegar, te equivocaste y le pusiste el nombre de Juan cuando era el de Pedro y te diste cuenta una semana después. Entonces ahora Juan te tiene que aceptar esa cancelación, pero a lo mejor Juan tiene por política no aceptar cancelaciones porque nada más las tiene que aceptar el gerente y el gerente no está. Entonces quedó esa factura viva, o ni cuenta te diste que se la facturaste a Juan y Pedro se hizo loco y no te pagó. O después, no le he facturado a Pedro y le volví a hacer la factura y resulta que lo facturé doble. Muchas de esas cosas, que es algo bien sencillo, lo está detectando la autoridad y nos está generando muchos gastos a los contribuyentes. Importe de las deducciones declaradas contra las facturas recibidas, esa es otra cosa. Antes muchos contribuyentes decían, pues invéntale, hay gastos, ponle que gasté 100,000 cuando a lo mejor nada más gasté 50,000. Ahora el SAT ya revisa cuántas facturas hay y ve los montos y dice, oye, tú estás declarando más gastos y tienes menos gastos. La otra cosa que está revisando, pero sí fácil, está encontrando muchas diferencias, son las retenciones de salarios, de asimilados, de honorarios, de arrendamiento, de reciclo, todo lo que nosotros, sobre todo las personas morales, le retienen a las personas físicas, porque normalmente quien tiene unas retenciones son las personas físicas. Entonces checa los comprobantes y los comprueba. Esto lo está haciendo el SAT en segundos. De hecho, la presentación que tuvimos, nosotros le demostramos cómo lo podemos hacer también en segundos, cómo podemos revisar eso en segundos. Está haciendo revisiones de IVA, está comparando el IVA que tienen tus facturas contra el que acreditaste, está comparando el IVA que declararon tus proveedores que te pagaron contra lo que tú declaraste como cobrado de IVA, está comparando las retenciones de impuestos. Todo esto nos lo está diciendo la Prodecom, son los análisis que está haciendo el SAT para ver qué tan vulnerable eres. Pero vamos a una pausa y seguimos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, gracias a los que continúan escuchándome. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos aquí en Solo Negocios a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, y les estoy platicando qué está haciendo la autoridad para detectar diferencias. Y ahorita, que esperemos que el tiempo me dé, les voy a dar algunas recomendaciones y de veras, contáctenos, tenemos unas herramientas que hacen lo mismo que la autoridad y nos podemos adelantar. Pero bueno, les decía, está revisando, ya les dije, está revisando cuestiones del ICR, está revisando cuestiones del IVA, también está revisando los pagos y las líneas de pago que se generan, que los pagos provisionales enterados durante el ejercicio contra los pagos provisionales que se acreditaron en el ejercicio. Es decir, a veces decimos que traemos un saldo por acreditar y resulta que no es cierto. Y luego también está revisando, ojo con eso, las líneas de captura que el contribuyente tiene vencidas. Es muy común que se genera una línea de captura para hacer un pago de impuestos y no se paga, no tuve dinero, se me pasó, se me venció, etcétera. Pero desgraciadamente también me ha tocado ver casos que generan una línea de captura al contador como debe de ser y luego le mandamos me distraje aquí con unos mensajes. Les mandamos, el cliente recibe la línea de captura para hacer su pago de impuestos, se desmaya porque es mucho el dinero y dice, no puedo, no tengo el dinero, y una mala práctica que se hace es que a veces pagan menos y dicen, bueno, después pago una complementaria y pago la diferencia, pero no quiero que me vayan a multar por no pagar. Entonces muchos contribuyentes generan un pago que no es por la cantidad adecuada y después pueden generar el complementario o no generar o no hacerlo. Entonces el SAT dice, oye, ¿cómo está que el contribuyente generó una línea de captura para pagar 100,000 pesos, pero después generó un pago complementario por 50,000 pesos? Caray, esto está raro. Puede ser un error real, que a lo mejor se les olvidó meter un gasto, no se fijaron o duplicaron una factura que estaba cancelada, como les decíamos ahorita, no sé, pudo haber sucedido algo. Pero eso lo está checando el SAT.
está revisando las líneas de pago y las está comparando. Y si tú generas una línea y no la pagas, pum, ya le prendiste un foco amarillo al SAT. Si después cuando la pagas por una cantidad menor, pum, ya le prendiste, ahora ese foco amarillo se convirtió en rojo. Está viendo las omisiones en forma automática y con la inteligencia artificial, omisiones en las declaraciones anuales, provisionales, definitivas, etcétera. Entonces, está viendo operaciones simuladas, está revisando que tus proveedores no estén en el artículo 69B, que son los CEFOS, todo eso, ¿no? Y luego también está viendo que no apliques, no tengas acreditamientos improcedentes, es decir, que pongas que tienes un saldo a favor de hace muchos años, de hace 5 años, de hace 8 años, y tú lo das de alta como saldo a favor y luego lo utilizas y resulta que ese saldo a favor pues no era real y tú estás bajando. Hubo un tiempo, ya ahorita eso es muy difícil porque ya cuando haces los pagos provisionales normalmente te valida que existe ese saldo a favor. Hace muchos años una mala práctica que después yo me enteré era que muchos contribuyentes generaban saldos a favores falsos con fechas muy antiguas y luego las acreditaban en estos años, ¿no? Y entonces eran de las malas prácticas que esas ya inclusive se convierten en delitos fiscales. Entonces, aquí lo que yo te estoy recomendando, y es un servicio que también estamos ofreciendo nosotros, es generar un riesgo fiscal. Ahí en la oficina, si me están oyendo, ahorita que yo llegue me mandan mensajes, me están apareciendo muchos mensajes y me desconcentro aquí. Ahí disculpen, pero como estoy aquí, es la ventaja del internet y la desventaja, ¿verdad? Que estamos en todos lados a la vez, nos hacemos omnipresentes de repente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los riesgos fiscales? Pues que dejaste declaraciones pendientes, checar que tus datos sean los correctos, tu conducta fiscal, etcétera. Te compara con otras empresas de tu giro, ver más o menos que traigan los mismos márgenes de utilidad, el mismo tipo de proveedores, con quién tienes relaciones y todo eso, a quién le compras, a quién le vendes, todo eso, ¿verdad? Entonces, tener estos indicadores en color amarillo, en color rojo, incrementa tu riesgo fiscal. Entonces, una recomendación que estamos haciendo es que hagan este tipo de análisis de riesgo fiscal para saber que se estén pagando los impuestos adecuados, que no tengo impuestos pendientes, y entonces, como les dije, nosotros ahí en CONAFI ya tenemos algunas herramientas que también utilizan la inteligencia artificial de la misma manera que lo hace el SAT y te generan los mismos informes que el SAT, pero con la ventaja de que aquí sí te dicen por qué salieron esas diferencias, porque el SAT nada más te dice, tienes estas diferencias, pero no te dice de dónde son. Y desgraciadamente el SAT nada más te dice cuando esa diferencia es en contra tuya, es decir, que le generas un pago, pero no te dice cuando esa diferencia le genera un saldo a favor. Que otra cosa que hemos encontrado es que la mayoría de las veces esas diferencias son porque las facturas estuvieron hechas con una fecha diferente o no me generaron un complemento de pago. Entonces lo que debí de haber pagado, por ejemplo, en enero, lo pagué en febrero, pero el SAT no sabe y te lo quiere cobrar en enero o al revés. Y entonces te genera saldos a favores en unos meses y en contra en otros. Desgraciadamente el SAT únicamente nada más te requiere o te invita o te genera comunicados por cuando tienes el saldo en contra tuyo. Entonces hay herramientas como las que nosotros manejamos en donde puedes estar revisando que nadie te cancele una factura sin que te avise, porque ese es un problema también. Luego hay proveedores que te mandan una solicitud de cancelación, tú a lo mejor la rechazas, pero te la vuelven a mandar y una de esas te descuidas, no te das cuenta. Por ley, si a los 3 días no rechazas una solicitud de cancelación, se hace una como positiva ficta que le llaman, es decir, en automático se cancela y de repente algo que sí era un gasto para ti, una mala práctica de algún proveedor es que canceló esa factura y resulta que tú estás deduciendo algo que ya no puedes deducir porque la factura está no deducible o ya no existe. Entonces todas estas cosas, ¿qué nos generan? Nos generan que estemos pagando impuestos de más, nos incrementan la posibilidad de una auditoría, que nos pueden llegar a cancelar los sellos. Ahorita tenemos por ahí un problema con un cliente que tiene cancelados los sellos y créanme que sí hay una facilidad para que te reactiven inmediatamente, pero también tienes que demostrar que todo, o sea, la autoridad te da la carga a ti de demostrar que todo lo que ellos dicen que está mal, está bien. Porque si no, entonces o pagas
o sigues con tus sellos cancelados. El problema que yo de veras espero poder platicar con algunos legisladores en las próximas fechas, donde tienen que hacer algo porque es completamente injusto que a veces por cantidades muy, muy bajas o por falta de liquidez que genera la misma actividad, ahorita que bajó la actividad económica en algunas cuestiones aquí en la frontera, pues no tienes dinero para pagar impuestos. Pero no quiere decir que seas un evasor, sencillamente no tengo dinero o mis clientes no me han pagado. ¿Cuántas empresas les quedó mal un cliente, no les pagó, les cortó el flujo de dinero y entonces la autoridad te está cancelando los sellos y el Infonavit está congelando las cuentas bancarias y se te empieza a hacer una bola de nieve en donde no puedo cobrar, no me pueden depositar porque no tengo una cuenta bancaria para que me depositen? ¿Cómo te pago? ¿Qué hago? O sea, o sea, me ahorcas y todavía me pones un pie en el cuello y en el piso todavía me pateas. Eso es lo que está haciendo la autoridad con los contribuyentes, cuando no todos son delincuentes, ni cuando no todos están buscando cómo no pagar los impuestos. Sencillamente pueden suceder muchas cosas en los negocios que te corten el flujo de efectivo y que te hagan caer en alguna situación de falta de liquidez, y eso se ve reflejado en medidas que puede tomar la autoridad así tan graves, ¿no? Estas revisiones que está haciendo la autoridad pues pueden generar multas, recargos, porque si ahorita tú no detectas en tiempo que no pagaste una retención, se te fue, era un reciclo, no me di cuenta, y la autoridad me lo detecta en 3 años, pues yo voy a pagar recargos por estos 3 años que no lo pagué. En cambio, si yo en un mes, al final del año, que hago mi cierre y que meto la inteligencia artificial para hacer mi cierre, caray, detecto que no pagué una retención, pues en ese momento la pago y a lo mejor voy a pagar unos recargos por 3 meses, por 6 meses, por unos cuantos meses, pero no por años. Entonces eso también me va a generar un ahorro. Y todo esto pues va a repercutir en cierta tranquilidad que vas a tener como empresario. Entonces, hay herramientas en el mercado, insisto, nosotros ya tenemos algunas que te pueden hacer este tipo de análisis, pero no se trata nada más de que el contador o alguien te haga un análisis de tu riesgo fiscal, sino que tú en el día a día vayas cuidando estas, que tengas que recibas todos los FDIs adecuadamente, que estén bien hechos, que tengas los complementos de pago en su fecha y por las cantidades correctas, que no te cancelen facturas, que las facturas estén bien hechas, todo eso, ¿no? Entonces, después les platico un poquito más de esta herramienta, o si gustan nos pueden preguntar, vamos a volver a hacer otra plática, porque en estas pláticas, créanme que no se trata de venderle la herramienta, se trata de que conozcan qué está haciendo la autoridad y que tú conozcas qué puedes hacer para prevenir. Por ejemplo, esta herramienta que tenemos se sincroniza con el SAT, con el Infonavit, con el Seguro Social, te genera tu opinión de complemento con un botón, tu opinión de complemento del Seguro Social. Tengo clientes que sus proveedores les están pidiendo la opinión de complemento constantemente, sobre todo los que tienen trabajadores y tienen contratos ahí laborales y con las empresas, el REPSE que le llaman, entonces tienen que estarle presentando la opinión de cumplimiento a sus clientes, y a veces la página se atoran, la firma electrónica, los cookies del navegador que se actualizan, y con un botoncito pues automáticamente generas todo eso. Entonces sí es importante que se acerquen con sus contadores, con algún contador diferente para eso, ¿verdad? Para medir su riesgo fiscal. Obviamente todo esto cuesta, pues sí, pero costo-beneficio, siempre yo les digo, costo-beneficio, ¿no? El saber que estás bien y la tranquilidad de que estés bien, oye, pues cuesta, ¿sí? Pero te va a dejar dormir. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Dormir o estar esperando cuando llega el siguiente requerimiento? Entonces, prepárense para el cierre. Hay herramientas como estas que te pueden ayudar a ir anticipando tu cierre, para que cuando llegues al último día de diciembre, pues ya no tengas que andar correteando facturas que les falta complemento de pago, facturas de proveedores que no te han hecho llegar, o que te aparezcan facturas que no saben ni de dónde salieron, cosas en ese sentido. Pero bueno, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, me localizan en CONAFI o aquí en la estación de radio, tienen mis datos. Y pues recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM.